Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta presentación donde desarrollaremos el análisis cinemático de la cintura escapular. Vamos a tener en cuenta algunos conceptos que ya vimos en la presentación anterior, como los movimientos del cíngulo del hombro, la constitución del complejo articular del cíngulo del hombro y las características anatómicas. Luego vamos a introducirnos en la estructura y la función de la articulación escapulohumeral, considerando los factores de estabilidad que presenta, tanto activos como pasivos, y realizando el análisis cinemático, el cual desglosamos en osteocinemática y artrocinemática. Luego analizaremos la estructura de la articulación escapulotorácica, considerando su análisis osteocinemático. Y por último vamos a analizar la estructura del espacio subacromial, la articulación subdeltoidea y la paradoja de Codman. Cuando consideramos al cíngulo del hombro, recordamos que está constituido por las unidades biomecánicas que unen la cintura escapular con el húmero. Esta cintura escapular es la que nos da la posibilidad de ubicar la mano en cualquier punto del espacio, gracias a su amplia movilidad tridimensional de 4 de las 6 articulaciones que lo componen. Los movimientos del cíngulo del hombro, Capaggi los asemeja como se presentan en la combinación de los 3 planos del espacio, tanto en el plano sagital como en el plano frontal y en el plano transversal, los asemeja a una forma cónica en cuyo centro se encuentra el cíngulo del hombro y en cuya base se proyecta las diferentes posiciones que adopta el órgano efector del miembro superior, que es la mano. Esta forma cónica es asimétrica debido a la presencia del tronco que limita los movimientos de aducción. El complejo articular del hombro, como ya mencionamos, está compuesto de 6 articulaciones, las cuales de medial a lateral están la articulación esternocostoclavicular, luego la articulación acromioclavicular y la articulación escapulohumeral. Estas 3 articulaciones son articulaciones verdaderas o diartrosis. Las 3 restantes son pseudoarticulaciones o articulaciones falsas. Están constituidas por la escapulotorácica, la articulación subdeltoidea o subacromial y la articulación coracoclavicular. Como sabemos, en los movimientos del cíngulo del hombro intervienen todas las articulaciones simultáneamente, pero tienen diferentes grados de participación en el movimiento. La participación en el movimiento se adjudica un 50% a la movilidad en la escápula humeral, un 30% de la movilidad del cíngulo del hombro corresponde a la movilidad de la escapulotorácica y un 10 restante, así como en la acromioclavicular, se le corresponde a la esternocostoclavicular. Cuando analizamos las características biomecánicas que presenta el cíngulo del hombro, vamos a encontrarnos, como ya hemos mencionado, 3 articulaciones verdaderas o diartrosis y 3 articulaciones falsas o pseudoarticulaciones. De estas 6 articulaciones, 4
articulaciones tienen 3 grados de libertad de movimiento, son la articulación externo-costoclavicular, la acromioclavicular, la escápulo-humeral y la escápulo-torácica. Generan una gran inestabilidad rotatoria tridimensional. Por otro lado, sabemos que presentan una incongruencia articular importante, ya que tienen pocos puntos de contacto y son superficies pequeñas. La unión de la cadena cinemática del miembro superior con la cadena axil está dada solo a través de 2 articulaciones. Una articulación verdadera, que es la externo-costoclavicular, es una diartrosis, y una pseudoarticulación, que es la articulación escápulo-torácica. Cuando analizamos la articulación escápulo-humeral, recordamos que es una diartrosis o sinovial. Observamos las superficies articulares, la cabeza del húmero, que es sumamente convexa, y la cavidad glenoidea del omóplato, que es levemente plana, constituyendo una enartrosis. Las superficies articulares van a estar constituidas por la cabeza humeral, que representa 1/3 de esfera, la cavidad glenoidea, que es una superficie plana que solamente cubre 1/3 de la superficie de la cabeza humeral, y esta cavidad glenoidea está ampliada a través de un rodete glenoideo o labrum. Por el otro lado, los medios de unión que presenta, como toda diartrosis, va a presentar acá se observa el labrum o rodete glenoideo. Como medios de unión vamos a encontrar una cápsula articular y ligamentos, los cuales se distinguen en coracohumerales y glenohumerales. Los glenohumerales son superior, medio e inferior. Observemos los ligamentos coracohumerales, los cuales se extienden desde la parte externa y base de la coracoides hacia el troquín y el troquíter. Y los ligamentos glenohumeral superior, que se extiende desde la parte superior de la cavidad glenoidea por delante de la inserción de la porción larga del bíceps hacia el cuello anatómico, en una escotadura que queda entre el troquín y el troquíter. Luego el glenohumeral medio, el cual se extiende desde la parte supraglenoidea a la parte inferior del troquín. Y el glenohumeral inferior, que como ya hemos mencionado, constituye el complejo ligamentario inferior. Tiene 2 bandas, una banda anterior, que la podemos visualizar acá en un plano frontal, y una banda posterior, y estas bandas están unidas por un receso axilar. Es el ligamento de mayor resistencia. La articulación escápulo-humeral, si nosotros analizamos los factores de estabilidad articular, como toda unidad biomecánica, va a presentar factores pasivos y factores activos. Dentro de los factores pasivos se encuentra la presión negativa intracapsular. Besmajian plantea que no hay actividad electromiográfica de los músculos periarticulares si el brazo está en reposo y pende al costado del cuerpo. También algunos anatomistas comprobaron que en los cadáveres, al generar la sección, al seccionar los músculos y los ligamentos, las superficies articulares mantenían la coaptación, el contacto de las mismas, gracias a la presión negativa intracapsular. Entonces es un factor relevante dentro de los factores pasivos de estabilidad. Por otro lado, vamos a atender la congruencia articular, que en este caso es limitada por la superficie
de la cavidad glenoidea, que es muy poco continente, y las estructuras ligamentarias que, como mencionamos, van a ser los ligamentos coracohumerales y glenohumerales. Como factores activos vamos a tener los músculos periarticulares, y en este caso específicamente van a ser los músculos del manguito de los rotadores. Ahora, cuando consideramos el análisis cinemático, debemos recordar que lo desglosamos en osteocinemática y artrocinemática. La osteocinemática estudia el movimiento de los huesos en los tres planos del espacio, teniendo en cuenta que sus movimientos son de tres tipos, o pueden presentar movimientos de balanceo, movimientos de giro o movimientos de traslación. Recordemos que los movimientos de balanceo se presentan cuando la estructura ósea se va a movilizar a través de un eje que pasa por uno de sus extremos. Entonces, en este caso, hablaríamos de un movimiento de balanceo. En el caso del giro, se presenta un giro cuando el eje pasa por la parte media de la estructura y provoca que una porción de la estructura se desplace hacia un lado y otra hacia el otro. Por ejemplo, podemos analizarlo en los movimientos de la escápula. Si el eje pasa a nivel del acromio, vamos a observar que el ángulo inferior se desplaza hacia lateral y el ángulo superior se desplaza hacia medial. En ese caso hablaríamos de un movimiento de giro osteocinemáticamente. Y los movimientos de traslación son movimientos que no presentan eje, sí presentan plano, donde la escápula, por ejemplo, se desplaza hacia arriba o se desplaza hacia abajo, o se aproxima a la línea media o se aleja de la misma. Cuando analizamos la artrocinemática nos referimos al movimiento intrínseco de las superficies articulares. Estos movimientos se dividen en tres tipos: movimientos de rodado, movimientos de deslizamiento y movimientos de giro. Haciendo el análisis osteocinemático tenemos que tener en cuenta el comportamiento de las estructuras ligamentarias, los movimientos que se realizan en los diferentes planos, así como las estructuras capsulares y musculares. Vamos a desglosar el mismo partiendo del análisis del movimiento, el tipo de movimiento osteocinemático que determina, el plano de movimiento en el que se realiza, el eje del movimiento, especificando por dónde pasa el mismo, y luego realizamos la descripción del movimiento, especificando cómo se manifiesta el mismo. Luego analizamos el primer stop, que recordamos que es el fin del movimiento activo. Entre el primer stop, que es el fin del movimiento activo, y el segundo stop vamos a encontrar el Enfield, que es la sensación final de movimiento. Recordemos que fisiológicamente podía ser un Enfield elástico, plástico o duro. Elástico si está dado por estructuras musculares, la sensación final de movimiento. Plástico si las estructuras que lo determinan son cápsula y ligamentos. Y duro si se presenta un contacto óseo. Y luego el segundo stop, que es el fin del movimiento pasivo. Para analizar la osteocinemática de la articulación escapulohumeral debemos iniciar con la observación del comportamiento que presentan los ligamentos coracohumerales en el plano sagital. Partimos de un plano sagital en una posición anatómica, luego realizamos un movimiento de flexión y acá observamos que
desde la cara interna de la apófisis coracoides hacia el troquín y de la cara interna de la apófisis coracoides y su base hacia el troquíter, se extienden los dos ligamentos, el coracotroquiniano y el coracotroquinteriano. Al realizar un movimiento de flexión en un plano sagital, se va a deslizar hacia posterior el troquíter, produciendo la tensión del ligamento coracotroquinteriano. En el caso de la extensión, es el movimiento opuesto, vamos a observar que se desplaza hacia atrás, alejándose el troquín de la apófisis coracoides, y en este caso se va a producir la tensión del ligamento coracotroquiniano. Cuando consideramos en el plano frontal cómo se comportan los ligamentos glenohumerales, observamos en la posición anatómica la estructura del ligamento glenohumeral superior, medio y del glenohumeral inferior o complejo ligamentario inferior. Si se realiza un movimiento de abducción, se va a producir una tensión del ligamento glenohumeral inferior y parcialmente del glenohumeral medio. En el caso de una aducción, nos vamos a encontrar con que se produce la tensión del ligamento glenohumeral superior y parcialmente el glenohumeral medio. En el caso del análisis en el plano transversal o un plano horizontal, donde se dan los movimientos de rotación, si partimos de una posición anatómica, vamos a observar que ante una rotación externa, al alejarse lateralmente la inserción lateral de los tres ligamentos, se produce una tensión del ligamento glenohumeral superior, medio y la banda anterior del ligamento glenohumeral inferior. En el caso de una rotación interna, el ligamento glenohumeral superior y medio y la banda anterior se distienden porque se aproximan, solamente se tensa la banda posterior del ligamento glenohumeral inferior. Cuando analizamos la osteocinemática de la articulación, comenzamos con el movimiento de flexión. El tipo de movimiento osteocinemático, observamos los grados de flexión que puede hacer en realidad el conjunto del cíngulo del hombro. En el plano sagital, con un eje latero-lateral, realiza 180 grados de flexión. Específicamente la articulación escapulohumeral realiza un rango de 120 grados. El tipo de movimiento osteocinemático va a ser un movimiento de balanceo. El plano va a ser sagital con un eje latero-lateral que pasa por la cabeza humeral. La descripción del movimiento, podríamos mencionar que el extremo inferior del húmero se desplaza hacia adelante y el primer stop van a ser los músculos antagonistas, que serían los músculos extensores, y el segundo stop va a ser la parte posterior de la cápsula articular y el ligamento coracotroquinteriano. Cuando analizamos el movimiento de extensión, vamos a observar que, al igual que el anterior, se realiza en un plano sagital con un eje latero-lateral que pasa por la cabeza humeral. Es un movimiento de balanceo y tiene una amplitud desde la posición anatómica de 50 grados. Entonces, el tipo de movimiento es un balanceo, el plano de movimiento es sagital, el eje es latero-lateral y pasa por la cabeza humeral. La descripción, mencionamos que el extremo distal del húmero se desplaza hacia atrás. Los músculos antagonistas que pueden limitar el primer stop serían los músculos flexores
Y en este caso el segundo stop va a estar dado por la tensión de la parte anterior de la cápsula y el ligamento coracotroquiniano. En el caso del movimiento de abducción, observemos que logramos con el conjunto del cíngulo del hombro una abducción completa de 180 grados. De estos 180 grados corresponden exclusivamente a la articulación escapulohumeral 120 grados. El movimiento es un tipo de movimiento de balanceo. El plano de movimiento es frontal, el eje es antero-posterior y pasa por la cabeza humeral. La descripción del movimiento diríamos que el extremo distal del húmero se aleja de la línea media y el primer stop van a ser los músculos antagonistas, en este caso los músculos aductores. El segundo stop nos vamos a encontrar con que se tensa la parte inferior de la cápsula, así como el complejo ligamentario inferior, parcialmente el ligamento glenohumeral medio. Y un parámetro que tenemos que tener en cuenta es que en la abducción puede impactar, si la realizamos en un plano estrictamente frontal, el troquíter con la cara inferior del acromion. Para evitar este contacto deberíamos realizar un movimiento de rotación externa, desplazando el troquíter hacia posterior. Entonces el tope óseo se presenta a nivel del troquíter con la cara inferior del acromion. En el caso del movimiento de aducción, observamos que en realidad es una aducción relativa desde la vuelta de la abducción, ya que si partimos de una posición anatómica no podemos realizar una aducción pura, porque contacta el miembro superior con la parte lateral del tronco. Deberíamos realizar un movimiento combinado de aducción con flexión o aducción con extensión. También el tipo de movimiento es un balanceo, el plano de movimiento es frontal, el eje es antero-posterior y pasa por la cabeza humeral. Describimos que el húmero se aproxima a la línea media. El primer stop son los músculos antagonistas, que en este caso serían los músculos abductores, y el segundo stop va a estar dado por las estructuras capsulares y ligamentarias que lo limitan. Por un lado, en el caso de la aducción, vamos a tener que la parte superior de la cápsula se tensa, el ligamento glenohumeral superior y parcialmente el ligamento glenohumeral medio. Si analizamos los movimientos en el plano horizontal, vamos a tener el movimiento de rotación interna. Observamos los grados de movimiento. Las rotaciones se evalúan con una flexión de 90 grados de codo, para evitar que en el movimiento se incluya la pronosupinación. De esa manera limitamos a los movimientos a la articulación escapulohumeral. Partimos de 90 grados y la desplazamos hacia la línea media, hablaríamos de una rotación interna. Y luego, si desplazamos hacia lateral, hablaríamos de una rotación externa. Por supuesto que la rotación interna se ve limitada por el contacto del tronco. Para esto deberíamos combinar con un movimiento de extensión del escápulo humeral que nos permita realizar una rotación completa de 90 grados. Otra forma de evaluar las rotaciones es colocando el brazo en un plano frontal, en abducción de 90 grados, y en esta posición partimos de la posición neutra. Si desplazamos la mano hacia arriba es una rotación externa, y si
a partir de la posición neutra rotamos desplazando la mano hacia abajo, realizamos una rotación interna. El tipo de movimiento osteocinemático va a ser un giro, el plano del movimiento es horizontal, el eje del movimiento es vertical y pasa por la cabeza humeral. La descripción del movimiento, vamos a decir que el húmero gira aproximándose hacia la línea media. El primer stop son los músculos antagonistas, que serían los músculos rotadores internos, externos en este caso, y el segundo stop estaría dado por la tensión de la cápsula, que al realizar un movimiento de rotación interna se produce la tensión de la parte posterior de la cápsula y de la banda posterior del complejo ligamentario inferior. En el caso de la rotación externa, ahí observamos la amplitud de movimiento, el rango normal es de 80 grados. Vamos a decir que el tipo de movimiento osteocinemático lo describimos como un giro. El plano de movimiento es horizontal o transversal. El eje de movimiento pasa por la cabeza humeral y tiene una dirección vertical. La descripción del movimiento, vamos a decir que en este caso el húmero gira alejándose de la línea media. El primer stop van a ser los músculos antagonistas, o sea, los rotadores internos, y el segundo stop va a estar dado por la tensión de la parte anterior de la cápsula articular y los ligamentos. Recordemos, el gleno humeral superior, el gleno humeral medio y la banda anterior del complejo ligamentario inferior o ligamento gleno-humeral inferior. Cuando realizamos el análisis artrocinemático, que como mencionamos es el movimiento intrínseco de las superficies articulares, tenemos que tener en cuenta si el análisis se realiza en un movimiento en cadena cinemática abierta o cerrada. ¿Por qué? Si nosotros movilizamos, tenemos la articulación escápulo-humeral. Si nosotros movemos el húmero con respecto a la cavidad glenoidea, hablamos de una cadena cinemática abierta. Si hacemos a la inversa, dejamos fijo el húmero y movilizamos la escápula, hablaríamos de una cadena cinemática cerrada. En este caso, en el primer caso, artrocinemáticamente, si dejamos quieto fijo el omóplato, hablaríamos de una articulación cóncavo-convexa. A la inversa, hablaríamos de una articulación convexo-cóncava. Esto nos va a determinar hacia dónde se realizan los movimientos de rodado y deslizamiento. Entonces, según la morfología de las superficies articulares, se va a comportar como cóncava-convexa o como convexo-cóncava. Recordemos que mencionamos primero la superficie fija y luego la superficie móvil. El tipo de movimiento artrocinemático son tres tipos, como ya mencionamos: el rodado, el deslizamiento y el giro. En el caso del análisis artrocinemático, considerando que la superficie fija es la cóncava y la móvil es la convexa, observamos en el gráfico la superficie cóncava es fija, la convexa es la móvil. La convexa realiza un movimiento de rotación donde el eje de rotación es perpendicular a la superficie fija. En ese caso hablamos de un movimiento de giro. Si el eje de rotación no se da perpendicular a la superficie fija, ya hablaríamos de movimientos de balanceo.
En los movimientos osteocinemáticamente hablando, en los movimientos de balanceo nos vamos a encontrar que hay una combinación de dos movimientos. Un movimiento de rodado que se da en la dirección del movimiento. Si esta estructura móvil sigue realizando el rodado, perdería contacto con la superficie fija. Para evitar la pérdida de contacto, va a realizar un movimiento de deslizamiento en sentido contrario. Por eso, cuando hablamos de los movimientos en las superficies cóncavas convexas de balanceos, hablamos de un movimiento de rodado en el mismo sentido del movimiento y un deslizamiento en sentido contrario. Cuando realizamos el análisis artrocinemático de las superficies convexo-cóncavas, vamos a tener en cuenta que en este caso nuevamente se presenta un giro, pues la superficie convexa es fija, la móvil es la cóncava, pero la cóncava está haciendo un movimiento de rotación donde su eje de movimiento es perpendicular a la superficie fija. En ese caso se realiza un movimiento de giro. Si el eje de movimiento no es perpendicular, nos vamos a encontrar con las otras variables. Dejando fija la superficie convexa, movemos la superficie cóncava. El rodado siempre es en el sentido del movimiento, pero en este caso el deslizamiento también respeta el sentido del movimiento. Entonces, siempre que hablemos de un análisis artrocinemático convexo-cóncavo, el rodado y el deslizamiento son en el mismo sentido. Cuando consideramos la articulación escápulo-humeral, la artrocinemática, vamos a hablar que en cadena cinemática abierta se comporta como cóncava convexa, donde rueda en el sentido del movimiento y desliza en sentido contrario. Por ejemplo, si realizamos un movimiento de flexión o de extensión, vamos a decir que rueda hacia adelante, desliza hacia atrás. En el caso contrario, si realizamos una extensión, rueda hacia atrás, porque es el sentido del movimiento, pero desliza hacia adelante. En el caso de la abducción, diríamos que rueda hacia arriba en el sentido del movimiento y desliza hacia abajo. Y en el movimiento contrario, en la aducción, diríamos que rueda hacia abajo y desliza hacia arriba. En el caso de las rotaciones, si las rotaciones se dan en una posición anatómica, diríamos que rueda hacia medial en una rotación interna y se desliza hacia lateral. Y en una rotación externa diríamos que rueda hacia lateral y se desliza hacia medial. Solamente se presentaría un movimiento de giro en la articulación escapulohumeral cuando colocamos a 90 grados la articulación y realizamos los movimientos de rotación externa e interna, ya que en ese caso el eje de movimiento se encuentra perpendicular a la superficie fija. Cuando analizamos una cadena cinemática cerrada, en este caso se quedaría fija la superficie de la cabeza humeral y se movería la escápula, por ejemplo, en un gesto motor al realizar una vertical. En este caso se va a comportar como convexo-cóncava y va a rodar en el sentido del movimiento, pero también se va a deslizar en el mismo sentido. Ahora vamos a analizar la estructura de la articulación escapulotorácica, que como sabemos es una pseudoarticulación. Esta presenta la superficie articular de la cara anterior de la escápula, la cual está cubierta en estado fresco por el músculo subescapular, uniéndose a través del músculo serrato mayor con la parrilla costal. Esta articulación es del tipo sin sarcosis. Sin es con, sarcosis es carne, ya que está unida a través de un músculo.
Las superficies articulares, como mencioné, es la cara anterior de la escápula, cubierta por el músculo subescapular, la parrilla costal y como medio de unión las digitaciones del músculo serrato mayor, el cual recordamos que se inserta en el borde axilar, en el borde espinal de la escápula y se extiende hacia las primeras 10 costillas. Acá observamos la articulación en un plano sagital, cómo discurren las inserciones del serrato mayor hacia anterior y lateral. Los movimientos de la articulación escápulo-torácica se van a encontrar ligados a la articulación esternocostoclavicular y acromioclavicular, ya que no se puede mover la escápula independientemente de estas articulaciones. Observemos acá en un gráfico, en un plano frontal, el movimiento de abducción. Debe estar acompañado con los movimientos de ascenso a nivel de la articulación esternocostoclavicular y de la articulación acromioclavicular. Cuando observamos en el plano frontal, la escápula puede realizar 6 movimientos. Puede realizar el movimiento de aducción y abducción. En este caso hablamos de un movimiento de traslación, donde el borde espinal del omóplato se aproxima a la línea media o se aleja de la misma. Puede realizar un movimiento de ascenso y descenso, y un movimiento en estos 4 casos es un movimiento de traslación realizado en el plano frontal. Aducción, abducción, ascenso y descenso, así como un movimiento de giro en el plano frontal con un eje antero-posterior que pasa a nivel de la articulación acromioclavicular. Vamos a hablar de una báscula externa cuando el ángulo inferior del omóplato se desliza hacia lateral y la cavidad glenoidea se direcciona hacia superior, y una báscula interna cuando el ángulo inferior del omóplato se aproxima a la línea media y la cavidad glenoidea se dirige hacia abajo. Estos son los movimientos que realiza en el plano frontal. A su vez vamos a encontrar los movimientos en el plano sagital. En el plano sagital vamos a encontrar movimientos de giro en una rotación anterior o una rotación posterior. Y por último, en el plano horizontal o transversal, en el cual puede realizar una rotación interna y una rotación externa. Todos estos movimientos se consideran que por dónde pasa el eje en los movimientos de giro. Los movimientos de giro son los movimientos de báscula, los movimientos que se realizan en el plano sagital de rotación anterior y posterior, y en el plano horizontal pasan a nivel de la articulación acromioclavicular. Entonces, analizando osteocinemáticamente estos movimientos, decimos que los movimientos de aducción, abducción, elevación y descenso son movimientos de traslación. El resto de los movimientos, tanto las básculas como la rotación anterior y posterior y la rotación interna y externa, son movimientos osteocinemáticos de giro. Los movimientos de la articulación escápulo-torácica. En el plano frontal, partiendo de la posición anatómica, podemos realizar un movimiento de aducción o retracción, un movimiento de abducción o protracción, un movimiento de ascenso o elevación y un movimiento de descenso o depresión. Estos son los 4 movimientos de traslación desde el punto de vista osteocinemático. A su vez, en el plano frontal podemos realizar movimientos de báscula interna
o rotación descendente, porque la cavidad glenoidea se orienta hacia abajo, o de báscula externa, o rotación ascendente, porque la cavidad glenoidea se orienta hacia superior. Observamos en el video cómo se presentan estos movimientos. Los movimientos de ascenso, los movimientos de descenso, que son movimientos de traslación, los movimientos de abducción o protracción y el movimiento de aducción o retracción. Y por último, los movimientos de báscula externa y de báscula interna. En el caso de estos movimientos, observaríamos en un paciente cuando eleva sus hombros estaría realizando un ascenso o elevación. Cuando desciende los mismos produce un descenso o depresión de la escapulotorácica. En el caso de que lleve sus hombros hacia atrás, hablaríamos de una aducción o retracción. En el caso en que realice una antepulsión de sus hombros, hablaríamos de una abducción o protracción. Y cuando realiza un movimiento de abducción, se acompaña con un movimiento de báscula externa o rotación ascendente de la articulación escapulotorácica. Y cuando realizamos un movimiento de aducción de la escápula humeral, se va a acompañar con un movimiento de báscula interna o rotación descendente de la articulación escapulotorácica. Los movimientos de la articulación escapulotorácica del plano transversal, ¿sí? Recordemos que eran los movimientos de rotación interna y rotación externa. Observamos que pasa a nivel, el eje es vertical y pasa a nivel de la articulación acromioclavicular. Si la cara anterior de la escápula se dirige hacia la línea media, hablamos de una rotación interna. Y si la cara anterior de la escápula se dirige hacia lateral, hablamos de una rotación externa. En el caso del plano sagital, el eje va a ser laterolateral, pasa por la articulación acromioclavicular. Si partimos de una posición anatómica, planteamos que cuando la cara anterior del omóplato se dirige hacia adelante y el vértice inferior del omóplato se desplaza hacia atrás, hablamos de una rotación anterior. Y en el caso inverso, cuando el ángulo inferior del omóplato se aproxima a la parrilla costal, hablamos de una rotación posterior. Los movimientos de la articulación escapulotorácica en un plano transversal. Observamos el movimiento de rotación interna y de rotación externa. Y los movimientos en un plano sagital, como mencionamos, analizaremos los movimientos de rotación anterior y en ese caso es una rotación anterior y una rotación posterior. Una vez que tenemos incorporados estos conceptos, haremos el análisis osteocinemático de los movimientos de la articulación escapulotorácica. Recordemos que el movimiento de aducción y abducción es un tipo de movimiento de traslación, se realiza en un plano frontal y no tiene eje, ya que es un movimiento de traslación.
En este caso solamente vamos a analizar el primer stop, que son la tensión de los músculos antagonistas, y describimos el movimiento diciendo que la escápula se aproxima o se aleja de la línea media. En el caso de la aducción se aproxima a la línea media, y en el caso de la abducción protrusión se aleja de la línea media. El primer stop va a estar dado por la tensión de los músculos antagonistas. Observamos que desde el rango articular de una aducción a una abducción puede haber un rango entre 10 a 12 centímetros. En el caso de los movimientos de ascenso y descenso que realiza la articulación escapulotorácica, el tipo de movimiento es una traslación, el plano va a ser frontal, no va a presentar eje de movimiento, y vamos a considerar que la escápula asciende elevándose o desciende manteniéndose paralela con respecto a el raquis. El primer stop va a estar dado por los músculos antagonistas. Observamos que el rango de movimiento puede variar entre 10 a 12 centímetros. Y por último, en el plano frontal analizamos la báscula externa y la báscula interna. En este caso el movimiento es un tipo de movimiento de giro. El plano de movimiento es frontal, el eje de movimiento pasa por la articulación acromioclavicular. Vamos a considerar qué reparo óseo es el que podemos tener en cuenta para analizar este movimiento. Todos tenemos la posibilidad de palpar el ángulo inferior del omóplato, y vamos a ver que cuando realizamos un movimiento de abducción, el ángulo inferior del omóplato se aleja de la línea media, realizando una báscula externa, y si realizamos un movimiento de aducción, el ángulo inferior del omóplato se aproxima a la línea media. Por último, el primer stop va a estar dado por la tensión de los músculos antagonistas. Observamos la angulación de una báscula externa o una báscula interna en el plano frontal. Ahora, cuando analizamos en el movimiento sagital una rotación anterior y una rotación posterior, desde el punto de vista osteocinemático se lo consideran movimientos de giro. Recordemos, si partimos de una posición anatómica, el eje de movimiento vamos a pasar en una dirección latero-lateral a nivel de la articulación acromioclavicular. Podemos producir un movimiento de rotación anterior o de rotación posterior. El tipo de movimiento osteocinemático es un movimiento de giro, el plano de movimiento es sagital, el eje es latero-lateral y pasa por la articulación acromioclavicular. Y la descripción del movimiento, vamos a mencionar que el ángulo inferior de la escápula se aleja del tórax en una rotación anterior, y a la inversa en una rotación posterior. El ángulo inferior de la escápula se acerca al tórax y la cavidad glenoidea se dirige hacia posterior. El primer stop va a estar dado por la tensión de los músculos antagonistas. En el caso de un plano horizontal, podríamos realizar movimientos de rotación interna y rotación externa. Observamos el gráfico, el plano es transversal u horizontal, el eje es vertical y pasa por la articulación acromioclavicular, realizando un movimiento de rotación interna o rotación externa. El movimiento es un giro, el plano de movimiento es horizontal, el eje es vertical y pasa por la articulación acromioclavicular,
y describimos el movimiento diciendo que la cara anterior de la escápula mira hacia la línea media, hacia adentro, y la cavidad glenoidea se desplaza hacia una rotación interna, hacia adentro, y en el caso de una rotación externa, la cara anterior de la escápula mira dirigiéndose hacia afuera y la cavidad glenoidea produce una rotación, una posición externa. El primer stop van a ser los músculos antagonistas. Bueno, recordemos que la articulación escápulo-torácica es una pseudoarticulación que es una sinsarcosis. Por lo tanto, no tiene cápsula ni ligamentos. Por eso, en todo el análisis osteocinemático, solo analizamos el primer stop, que estaría dado por los músculos antagonistas. Ahora, cuando analizamos la estructura que compone el espacio subacromial, nos vamos a encontrar que es el espacio que queda limitado entre la cara superior de la cabeza humeral y la cara inferior de la apófisis acromial, la cual está unida a la apófisis coracoides a través del ligamento coracoacromial. Este espacio que queda comprendido en estas estructuras va a medir aproximadamente 1 centímetro de altura. En este espacio se van a alojar diferentes estructuras. Este espacio queda limitado por el arco coracoacromial, que es un ligamento transverso que une la apófisis coracoides con la apófisis acromial. En este espacio nos vamos a encontrar con la bursa subacromial, con el tendón y el músculo supraespinoso, con la parte superior de la cápsula articular y con la porción intraarticular de la porción larga del bíceps. Entonces, el espacio subacromial tiene 4 estructuras que contiene: la bursa subacromial, el vientre muscular y el tendón del supraespinoso, la cápsula articular, su parte superior, y el tendón de la porción larga del bíceps. Cuando se produce una reducción de este espacio, nos vamos a encontrar con que estas 4 estructuras se pueden encontrar comprometidas. Observemos que entre la cara inferior del acromion y la cara superior de la cabeza humeral debería presentarse una distancia aproximada de 1 centímetro. Puede suceder en el caso de una caída sobre la mano, se produce una subluxación de la cabeza humeral, produciendo el ascenso de la misma y reduciendo el espacio subacromial. Por lo tanto, se van a ver comprometidas las 4 estructuras que este espacio aloja. Otra alternativa sería si hay un desbalance de la acción muscular que produce un descenso del acromion. Esto sería en un descenso de la escápula humeral o en una báscula interna desbalanceada con respecto a los movimientos de la articulación escápulo-humeral. Produce el descenso del acromion y reduce el espacio subacromial, comprometiendo las estructuras que aloja. Ahora podemos observar cómo se visualiza el espacio subacromial en una radiografía normal. Vemos el borde superior de la cabeza humeral, la distancia que presenta con el borde inferior del acromion, aproximadamente es de 1 centímetro.
En el caso en que se produzca un pinzamiento, una subluxación de la cabeza humeral hacia arriba o un descenso del acromion, se reduce el espacio subacromial, produciendo la compresión de las estructuras que aloja. En este caso hablamos de una radiografía de frente donde observamos la reducción de ese espacio, lo que implica que hay un pinzamiento subacromial. En esta zona se aloja la articulación subdeltoidea, que es una pseudoarticulación. Es una articulación de deslizamiento porque va a favorecer el deslizamiento entre el músculo deltoides y el músculo supraespinoso. Observemos en el gráfico la estructura del músculo deltoides, la bursa subacromial o subdeltoidea, en algunos casos es una sola bolsa, y el tendón del músculo supraespinoso. Acá observamos en un corte frontal cómo se dispone el acromion, la cabeza del húmero, y entre medio observamos la cara inferior del músculo deltoides, la bursa subdeltoidea y el tendón del músculo supraespinoso. Cuando se realizan los movimientos de abducción, nos vamos a encontrar con que se produce el deslizamiento de la cara inferior del músculo deltoides con respecto a la cara superior del supraespinoso. Para esto, para evitar la fricción que se produciría, se presenta la bolsa serosa subacromial, reduciendo la fricción de estos dos planos musculares. Observemos en el movimiento de abducción, al producirse la contracción del deltoides y del supraespinoso, se generaría una fricción entre esos dos planos, la cual se absorbe a través del movimiento que genera la bolsa subdeltoidea. Acá observamos la estructura. En un plano sagital se seccionó el músculo deltoides, se repliega hacia arriba y hacia abajo para observar la disposición de la bolsa serosa subacromial o subdeltoidea. Por último, vamos a analizar la paradoja de Codman. Codman plantea que si partimos de una posición anatómica con la palma de la mano contactando con la cara lateral del muslo y realizamos un movimiento de abducción de 180 grados en el plano frontal, sucesivamente a ese movimiento realizamos un movimiento de extensión volviendo a través del plano sagital, combinamos los movimientos sucesivos en el plano frontal y en el plano sagital, se va a concluir con un movimiento de rotación de 180 grados de la cintura escapular. Esto se debe a una rotación conjunta que es involuntaria debido a la tensión capsular y ligamentaria. Entonces, lo que plantea la paradoja de Codman es que todas las articulaciones triaxiales, específicamente el cíngulo del hombro, por su gran inestabilidad, al presentar dos movimientos sucesivos en dos planos diferentes, en este caso en el plano frontal y en el plano sagital, se produce una rotación conjunta, la cual es involuntaria y se presenta a causa de la tensión capsular y ligamentaria y la morfología de las superficies articulares. Entonces, la paradoja de Codman, como futuros kinesiólogos, puede tener la utilidad de corroborar el estado capsular y ligamentario. Por último, vamos a realizar la integración de los conceptos que hemos analizado en esta presentación. Primero consideramos los
movimientos en los tres planos del espacio, del cíngulo del hombro. Luego volvimos a analizar el complejo del cíngulo del hombro, compuesto por 3 articulaciones verdaderas y 3 articulaciones falsas. Las características biomecánicas son articulaciones muy incongruentes, inestables, de gran amplitud. Por el otro lado, específicamente analizamos la articulación escápulo-humeral, los factores de estabilidad pasivos y estabilidad activos, el análisis osteo y artrocinemático en los 3 planos del espacio y por último analizamos la articulación escápulo-torácica. Estos articulación sabemos que se mueve en forma conjunta asociados con los movimientos de la articulación esternocostoclavicular y acromioclavicular. Solamente como es una pseudoarticulación realizamos un análisis osteocinemático. Analizamos el contenido y las estructuras que componen el espacio subacromial, cómo se constituye la articulación subdeltoidea, que es una pseudoarticulación de deslizamiento, y la función que cumple es reducir la fricción entre los 2 planos musculares, que estaría determinado por la cara inferior del deltoides y la cara superior del músculo supraespinoso. Y por último analizamos la paradoja de Codman, que determina que cuando se realiza en una articulación triaxial 2 movimientos sucesivos en 2 planos diferentes, se va a manifestar, se va a presentar una rotación conjunta o automática. Por último, aquí no se rinde nadie, sigamos estudiando biomecánica. Muchas gracias por su atención.